¿Qué tal? ¿Se oye? Hola doctor, buenas noches. Sí, sí ¿Me se oye. oyes? Sí, sí se oye. Sí, No sé si se oye. Sí, doctor, sí se oye. Eh, ¿Se oye? Sí, sí se oye. Se oye, pero yo era el que no oía, pero ya, ya, ya vi cuál era el error. Okay. Vamos a ver, pues. Entonces, creo que ya puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, sí, doctor, ya podemos empezar. Ya podemos empezar, perfecto. ¿Está el doctor Gutiérrez por acá, no? No, No, doctor. no, bueno. ¿Y la doctora Gámez? Déjeme ver. No, todavía no. Todavía no. Bueno, Es que venimos saliendo de cirugía, la verdad, ahorita. ah, Acabamos de terminar. pues qué bueno. Perfecto, entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Uy, compartir. ¿Se está viendo o no? ¿Logran ver mi pantalla o no? Sí, doctor. sí, Ahora sí se mira. Perfecto. Vamos a ver, pues. sí, doctor. Muy bien. Quiero ver, lo voy a colocar en modo presentación. Esta mi compu a veces me falla. Si no, le vamos a tener que dar así. Ahí estamos. ¿Todo bien? ¿No se descuadrona? ¿No? Todo ¿Todo bien. bien? Todo bien, ¿Todo perfecto. bien? Entonces, hoy, a solicitud del doctor Gutiérrez, Todo vamos a hablar bien. sobre la colocación de toxina botulínica en estrabismo. Este es un tema interesante por, por muchos motivos. Primero, porque siempre ha habido la intención de hacer algo diferente que la cirugía y veremos cómo el estrabismo juega un papel importante en el desarrollo de la toxina botulínica. Así que este es un tema que va atado al estrabismo, pero la otra parte es de que los primeros intentos de utilizar la toxina botulínica no fueron muy exitosos para el estrabismo. Así que es algo que venía y se iba, venía y se iba. Sin embargo, contamos ahora con suficiente información, suficiente evidencia para utilizarlo. También no se utiliza para todos los estrabismos. Esto es algo que tiene que quedar muy claro, porque la principal crítica o los detractores de la toxina botulínica afirman que esto dura de 3, máximo 6 meses. Pero como vamos a ver, no. En algunos casos dura más tiempo. Y vamos a ver por qué y vamos a ver la evidencia. Esos son dos puntos interesantes. El otro punto muy interesante de la toxina botulínica es que es facilísimo. Poner esto es tremendamente fácil. Francamente, yo no creo que haya que ser un experto en estrabismo para ponerlo. Sin embargo, obviamente, si uno es experto en estrabismo y se la pasa tocando músculos, pues resultará muchísimo más fácil. Pero no creo que exclusivamente los que se dediquen a estrabismo o neurooftalmología sean los únicos que lo van a poner. Así que es un tema interesante, es algo que tiene mucho tiempo de estar en el ambiente y ahora sí tenemos indicaciones y evidencia de cómo, cuándo usarlo y cuándo va a ser muy eficiente y cuándo no va a ser muy eficiente. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la toxina botulínica, obviamente la más famosa es Botox. Aquí pusimos esta fotografía de Botox, no es la única que existe, hay muchas marcas y la mayoría son muy buenas. El Dysport, que es la marca francesa, las unidades son diferentes, pero todas las demás, las unidades son bioequivalentes, o se supone que son bioequivalentes, y en el estrabismo funcionan muy bien. Entonces, quiero ver aquí, ver algo. El,
Ahora, vamos a hablar, aquí las slides tal vez están un poco más cargadas de texto, yo voy a concentrarme en lo más importante. Ahora, la toxina botulínica, ¿cómo surge? Bueno, pues se había intentado en el pasado utilizar algunos agentes para crear parálisis en músculos extraoculares, para debilitar los músculos extraoculares, que es lo que hacemos en la cirugía de estrabismo. Pero no hubo mucho éxito. Se utilizó alcohol o se utilizaron otras sustancias tóxicas con la intención de dañar al músculo y producir cierto debilitamiento, y todo fue un fracaso. Incluso, bueno, el que más investigó esto fue Alan Scott en la década de los años 70. En el año 1972 empezó a buscar agentes que fueran más eficaces. Usó de todo, incluso el veneno de la cobra. Sin embargo, el que fue más eficiente fue la toxina A de la toxina botulínica. Ahora, aquí esto es lo interesante. Los primeros estudios los hicieron en macacos y logró encontrar que esta toxina, o sea, la toxina A de la toxina botulínica, era eficiente y decide utilizarlo en humanos en el año 77. El nombre original era oculostatin, con la intención, bueno, obviamente el nombre tenía que ver con ojo, oculostatin. El problema es que efectivamente no duraba mucho tiempo, duraba alrededor de 3 o máximo 6 meses. Así que la cirugía resulta ser mucho más eficiente en este momento que la toxina botulínica. Ahora bien, eh, eh, la molécula y la patente no cayó en el desuso, porque al no ser muy eficiente originalmente en estrabismo y se empezó a utilizar en el blefaroespasmo esencial o el síndrome de Nage. Son estos que andan haciendo así, seguro que ustedes los han visto en alguna clase, lo van a ver. Ahora, lo curioso es que como efecto adverso de la toxina botulínica, los pacientes con síndrome de Nage, además de solucionar su problema de la motilidad ocular, también mejoraban el asunto de las arrugas y comenzaron a colocarse entre los de laboratorio para las arrugas. Y se dieron cuenta que funcionaba muy bien. Así que Allergan compra la patente y lanza la marca Botox para el tratamiento de las arrugas. Más o menos entre finales de los años 80 y principios de los años 90. El medicamento fue introducido para el blefarospasmo en el año 89 y tardó muy poco tiempo en utilizarse para las arrugas y por eso es que lo conocemos más, por las arrugas y todas las arrugas. Esto es interesante porque si se dan cuenta comienza con las investigaciones del estrabismo y por el fracaso en aquel entonces del tratamiento del estrabismo termina como algo para puramente neurología, que era el blefarospasmo esencial, y se vio una utilidad más comercialmente rentable que fueron las arrugas. ¿Qué podemos discutir en este momento? Porque pues aquí estamos en un ambiente académico. Una, un efecto adverso, de un medicamento no necesariamente tiene que ser algo malo, sino es todas las cosas que tienen que ver relacionadas al momento en el que se utiliza el medicamento. Así se han descubierto muchas cosas y así fue como la toxina botulínica terminó para asuntos estéticos con mucho éxito. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco de algunos detalles de la toxina, pero vamos a hacer el pequeño paréntesis de que cada cierto tiempo, desde principios de los años 90 hasta aproximadamente al principio de los años 2000, alguien trataba de volver a utilizarlo con el estrabismo con no mucho éxito. Y vamos a ver por qué no tenían éxito y qué hay que hacer para tener éxito. Vamos a hablar de algunas generalidades de la toxina botulínica que estamos utilizando. Obviamente, esto viene del Clostridium botulinicum, del Clostridium botulinum, que es un bacilo gran positivo. Se encuentra en el ambiente, principalmente en el estiércol de la vaca, como ustedes vieron en microbiología. Hay 8 exotoxinas y la A, la B y la E son tóxicas para el ser humano. Y de estas,
La A es la que nosotros utilizamos para el tratamiento del estrabismo, el tratamiento en humanos. La parálisis que se produce es producida por un bloqueo de la liberación de la acetilcolina, algo parecido a lo que ocurre con la miastenia gravis. Si se recuerdan, en la miastenia gravis, lo que tenemos es un problema en los receptores de acetilcolina. Aquí tenemos un bloqueo de la liberación de la acetilcolina. Así que produce una parálisis algo semejante a la miastenia gravis. Ahora, los efectos terapéuticos o la cantidad de parálisis que puede producir la toxina es directamente proporcional a la cantidad de toxina que utilicemos. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando del punto estético, si yo coloco las dosis adecuadas, produciré el relajamiento del músculo que hará ver que el paciente no tenga las arrugas. Pero si coloco mucho, sí que le va a producir una parálisis. Y son estos que cuando les colocan la toxina se ven como que tienen la cara de máscara. Aquí ocurre algo muy interesante con los músculos extraoculares, que es que las dosis son muy curiosas porque son estándar. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver. Esto que tenemos aquí es la recomendación del fabricante con respecto a cómo se debe diluir la toxina botulínica. Vamos a hablar de lo que dice el fabricante, los fabricantes, Allergan y las otras casas farmacéuticas, y qué es lo que estamos haciendo ahora. Más adelante explicaremos por qué lo estamos diluyendo distinto. Pero en este momento vamos a hablar de cómo recomienda el fabricante y por qué lo estamos diluyendo distinto. Así que como estamos en un asunto académico, vamos a dejar claro cómo lo recomienda el fabricante, para dejar claro por si alguien dice, pero mire, aquí el fabricante dice diferente de lo que usted me está diciendo. Sí, eso es lo que dice. Muy bien, ¿qué dice el fabricante? El fabricante dice que debemos diluir 4 cc de solución salina en 100 unidades de toxina botulínica. ¿Qué es lo que hemos visto en el tiempo? Lo que hemos visto en el tiempo es que para el estrabismo nos interesa tener más concentrada la toxina botulínica en el punto donde nosotros lo estamos colocando. ¿Cómo así? Lo diluimos en menos solución salina. Otro detalle, ¿en qué se puede diluir la toxina botulínica? Solamente en solución salina a 0.9%, solamente. Otro detalle que tal vez vamos a repetir más adelante es que es una molécula muy inestable. Entonces, esto se puede desactivar por el calor o por el movimiento. Cuando nosotros estamos reconstituyendo la toxina botulínica, no debemos sacudirla o la desactivamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque uno inyecta en el vial la solución salina y ve que ahí viene el agua, bueno, la solución salina, y se medio mezcla con el polvo. Para diluirlo bien, agarramos el frasco, y recuérdense esto, y lo giramos, y poco a poco va revolviéndose. Jamás lo agitamos, jamás lo agitamos. Muy bien. Ahora, ¿en qué hemos utilizado, qué indicaciones hay? Lo hemos utilizado para el estrabismo horizontal, que hay un detalle interesante. En teoría, solo funciona en el estrabismo cuando es menos de 40 dioptrías prismáticas. Veremos que esto no es exactamente así, sino que lo podemos utilizar en estrabismos más grandes. Sobre acción quirúrgica, a veces después de una cirugía de estrabismo, pues queremos mejorar un poco las cosas. Se ha utilizado eso para eso también. Desviación sensorial. Esto es interesante, es una nueva aplicación. ¿Qué es esto? El estrabismo sensorial, como ustedes saben, es los ojos que se desvían porque están ciegos. El problema es que si yo opero este ojo se vuelve a desviar porque está ciego. Lo podemos utilizar colocándole la toxina botulínica para que el ojo vuelva a su lugar constantemente. Es polémico si quieren, pero se ha utilizado para eso. Evaluación preoperatoria. Tenemos duda de qué músculo debemos debilitar. En un estrabismo complejo podemos aplicar la toxina botulínica para ver si al debilitar ese músculo vamos a tener el resultado deseado o no. Estrabismos verticales paralíticos, parálisis agudas
o crónicas del sexto par, vamos a ver que no sirve mucho para lo crónico, pero sí para lo agudo, oftalmopatía tiroidea y estrabismos cuando se ha reparado la retina. Y está también, se ha utilizado en cirugía incisional. Si podemos abrir la conjuntiva y colocarlo directamente en algunas circunstancias. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué efectos adversos al colocar la toxina botulínica hemos visto? Colocar la toxina botulínica en estrabismo, bueno, tosis, desviaciones, sobrecorrecciones, diplopia, dilatación de la pupila, que puede afectar la acomodación, hemorragia subconjuntival, perforación escleral. ¿Y esto cómo puede ocurrir? A veces el fellow o el residente, pues, pueden cometer estos errores. Esto puede ocurrir. La toxina botulínica no es tóxica a la retina, así que incluso si perfora la esclera, eso no es de asustarse. Ahora, si el ambiente no es muy estéril, sí pueden provocar una endoftalmitis. Solo para que pero pueden provocar una endoftalmitis con cualquier cosa, ¿va? Exposición corneal o la caída del labio superior cuando se coloca para blefarospasmo. Ahora vamos a adelantar algunas cosas. Aquí algunas fotos. Quiero ver cosa acá. Les voy a contar algunas como consejos cuando lo estemos utilizando o la lógica atrás de colocarlo. Obviamente nosotros lo que queremos es debilitar un músculo, que es el músculo que esté sobreactuando. Eso es básicamente todo eso que está escrito aquí, lo podemos resumir en eso. Por asuntos de tiempo, que no tengo mucho, no voy a extenderme en ese punto, pero esa es la lógica. Se ha utilizado retrovulvarmente para el nistagmo. Colocamos dosis más grandes para el nistagmo. Esto es algo que lo coloco aquí porque aparece en la literatura, pero yo no lo he hecho mucho. Creo que la mejor forma para utilizarlo en el nistagmo es colocarlo directamente en el músculo, pero hay quienes lo han reportado con éxito. Aquí hay más sobre la colocación retrovulvar de la toxina botulínica para el nistagmo. Nuevamente lo coloqué por hablarlo de forma académica, pero no creo que sea buena idea. Me parece que incluso para el nistagmo es mejor colocarlo directamente en el músculo que queremos. Ahora, vamos a hablar sobre la técnica, que es lo interesante. Estos diagramas aparecen en el libro de Helveston. Esto es cómo se utilizaba antes. Antes se colocaba la toxina botulínica transconjuntivalmente con electromiografía. Es decir, teníamos el electromiógrafo, buscábamos dónde estaba el músculo y se lo colocaba directamente ahí. Yo nunca usé esto. Esto es del pasado. Yo nunca usé esto. Cuando me enseñaron a utilizar esto, cuando me enseñaron a colocar la toxina botulínica, esto era cosa del pasado. ¿Por qué lo mencionamos? Porque todavía hay libros que lo colocan y para que lo sepan. O sea, no vale la pena, van a desperdiciar el tiempo y el dinero si compran un electromiógrafo para colocar la toxina botulínica. Sin embargo, aquí hay unos diagramas que nos van a servir para entender lo que no queremos hacer. Si se dan cuenta, ahí donde dice B, estamos colocando la toxina botulínica fuera del músculo. Y en el C también. Lo que queremos es darle directamente al músculo, así como lo tenemos en el D. ¿Sí? Lo que queremos es darle al músculo. Y si nosotros logramos, como vamos a ver en unos videos, logramos darle al músculo y logramos que la toxina botulínica queda dentro de las vainas del músculo, el efecto es mejor. Este video se nos corrompió, pero no hace falta verlo, porque no hay nada. ¿Vio el video? Podemos colocar la toxina botulínica
con herida conjuntival, es decir, abrir la conjuntiva y a ojos vista, donde está el músculo, colocar la toxina, pero es muy poco práctico. Ahora vamos a ver la parte de verdad interesante y práctica, que es colocar la toxina botulínica transconjuntivalmente sin hacer ninguna herida. Para esto vamos además de mi experiencia, vamos a citar un artículo de hace algunos años que salió en la Revista Nacional de Oftalmología, la revista de Guatemala, sobre la entrevista que le hicimos a la doctora Moguel y al doctor Sestari. Entonces, en el 15º Congreso de Oftalmología Nacional de Guatemala, esto fue en febrero del 2017, se organizó un taller para colocación de toxina botulínica o para aprender a colocar toxina botulínica con pacientes en vivo. Tuvimos la suerte en aquel entonces de contar con la presencia de la doctora Silvia Moguel, que en este momento es la máxima autoridad en colocación de toxina botulínica en Latinoamérica que conocemos. Ella es una persona muy influyente en el ámbito del estrabismo a nivel latinoamericano y mundial y nos enseñó su técnica. Es una técnica muy práctica y muy fácil de replicar. En esa ocasión también contamos con la presencia del doctor Dean Sestari. El doctor Dean Sestari es parte del Massachusetts Eye and Ear. Él es uno de los miembros del departamento de neurooftalmología y por mucho es el médico del Massachusetts Eye and Ear que más publicaciones tiene. Así que teníamos dos personas con mucha experiencia en esto y nos compartieron su experiencia y técnicas distintas. Así que vamos a ver la técnica de la doctora Moguel, vamos a ver la técnica del doctor Sestari, los pros y los contras de ambas técnicas. También, esta fue la entrevista que le realizamos, así que vamos a comentar algo de la entrevista y vamos a ver cómo lo colocan ellos. Ahora, hay ciertos puntos en los que la gente de Harvard y la doctora Moguel están de acuerdo y otros en los que no tanto. ¿Qué sabíamos hasta el 2017? Aunque ahora las cosas no han cambiado mucho. ¿Cuándo es eficiente y por qué funciona la toxina botulínica para el estrabismo? Primero, estrabismo de novo que tiene menos de 6 meses desde su instauración, tanto en niños como en adultos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esto es interesante. Y miren, aquí hay que poner mucha atención, porque esto es curativo. Si ustedes lo colocan antes de que se cumplan 6 meses desde que la lesión se instauró. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un paciente que desarrolló un estrabismo por cualquier motivo y no he cumplido los 6 meses, al colocar yo la toxina botulínica, puede ser que lo cure para siempre. ¿Sí? Esto es interesante. ¿Por qué motivo? La lógica atrás de esto es que como yo logro debilitar el músculo antagonista, le da chance al músculo parético a comenzar a moverse y recuperarse. ¿Sí? Entonces, aquí termina la polémica, porque sí tenemos muchos pacientes con estrabismos de novo. Les ahorramos una cirugía grande y les corregimos el problema antes, sobre todo diabéticos. Ustedes en su práctica clínica van a ver bastantes diabéticos con paresia del 4º, 3º o 6º par. Y podemos hacer esto sumamente eficiente. No hay que esperar 6 meses a ver qué ocurre con él para entrar a la cirugía. Pero hay otro grupo de pacientes que sí tienen estrabismos crónicos y sí funciona la toxina botulínica de forma curativa, que son los pacientes de 2 años de vida. Aquí esto es algo interesantísimo. Vamos a comentar al final un artículo presentado por la gente de Harvard, donde ellos llaman a este fenómeno la denervación química. Verán, cuando colocamos la toxina botulínica en pacientes que tienen alrededor de 2 años de vida, provocamos cierto grado de atrofia en el músculo. Esta atrofia que provocamos
en el músculo, como son pacientes que están creciendo, queda así en el tiempo. Es decir, así se quedan. Eso es lo interesante. Entonces, tenemos dos grupos de pacientes en los cuales la toxina botulínica es curativo. Puede ser curativo, o puede ser que no funcione, ¿verdad? Como cualquier procedimiento. Uno, los pacientes que tienen estrabismo de novo y tienen menos de 6 meses de instaurado el estrabismo, y los pacientes que tienen alrededor de 2 años de vida. En ellos es curativo. Es en los que más los colocamos. Ahora vamos a ver ciertos puntos de vista y ciertas preguntas que nos contestaron los expertos allá en el 2017. Primero, ¿qué dosis? Verán, es difícil encontrar una literatura que nos hable de la dosis de la toxina. Hay algunos cuantos artículos, entre estos el artículo de Guatemala. La doctora Moguel coloca 5 unidades, y cuando es un estrabismo muy grande, 7.5 unidades. La última vez que hablé con ella, estaba colocando en algunos 10 unidades, pero en la mayoría de los casos, 5 unidades es suficiente. Doctor Sestari, lo que hacen en Harvard, 5 unidades. Lo mismo. Ahora, independientemente de la desviación, esta es otra cosa interesantísima. Independientemente de la desviación que ustedes tengan, estas 5 unidades funcionan. Si es un estrabismo muy grande, pues podrán recurrir a la 7.5, pero la mayoría funciona con 5 unidades. Muy bien, aquí hubo algo interesante, es colocar o no colocar la toxina botulínica en pacientes que tienen miastenia gravis. La doctora Moguel sí lo coloca. Y no tiene mucho sentido tenerle miedo a colocar la toxina botulínica en estos pacientes, porque 5 unidades es muy poco para crearles un problema. En el caso del doctor Sestari, no lo coloca por motivos legales. Literalmente, él nos comentó en aquel entonces que en Estados Unidos el prospecto del Botox dice que está contraindicado en pacientes con miastenia gravis y que si él se lo coloca a alguien, puede ser sometido a una demanda y la va a perder. Así que él ni se le ocurre. En Latinoamérica, en la mayoría de países, no tenemos el problema. ¿Cómo diluyen la toxina botulínica? Ambos coincidían en lo mismo. El vial de 100 unidades trae más cuenta diluirlo en 1 cc. ¿Cuál es la lógica atrás de esto? La lógica atrás de esto es tenerlo más concentrado. Entre más líquido aplicamos a la toxina botulínica, más se va a difundir por los tejidos. Y entre menos líquido coloquemos, menos se va a difundir. Y el músculo extraocular no es muy grande, es muy pequeño. Así que yo quiero que quede muy concentrado en un lugar muy pequeño. En ambos, la misma idea. 1 cc, suficiente. Para estrabismo, hablando con colegas de todo el mundo, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿se utiliza algún equipo especial para colocar la toxina botulínica? Aquí también hay diferencias. Verán, la doctora Moguel usa unas pinzas que tengan los dientes grandes. No debe ser una .12. No debe ser una .12. Porque una .12 no tiene los dientes lo suficientemente grandes para morder bien el músculo. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando colocamos la toxina, y lo veremos en el video, es ver dónde está el músculo, prensarlo, dejarlo bien agarrado y colocarle la toxina. Con la técnica de la doctora Moguel podemos utilizar cualquier aguja. Cualquier aguja funciona. Ahora, esto lo hace más replicable, porque solo necesito la pinza con dientes grandes, cualquier pinza con dientes grandes. Nuevamente, que no sea .12. Y una aguja, cualquier aguja. Así que estén ustedes donde estén, pueden poner con la técnica de la doctora Moguel. La técnica del doctor Sestari sí requiere un poco más de equipo.
Él en Boston usa una 25G de 1,1. En Guatemala en aquel entonces no teníamos 25G, así que probamos con 27G y funcionó igual. El asunto es que 25 o 27G de 1,1, de 1,1 pulgadas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta técnica? Es más fina. Incluso se le puede pedir al paciente que voltee a ver a un lado y nosotros colocar la toxina. Esta aguja es muy larga y hace las veces de bastón. Y sentimos cuando llegamos al músculo. De verdad sentimos. Y sentimos cómo podemos entrar en el músculo. Y podemos inyectar con mucha seguridad. Pero, ahí está, otro detalle. También, aunque no está escrito acá, esto se debe hacer con lupas para poder ver bien y tener noción de cuando la aguja entra al músculo. Pero no en todas partes van a conseguir agujas con estas características. Muchas veces en ciudades muy importantes es fácil encontrarlos. Si ustedes están, digamos, en el caso de Guatemala, en Huehuetenango, posiblemente no lo van a encontrar. En la capital de Guatemala sí lo podemos encontrar, pero en lugares muy apartados no van a encontrar esas agujas. Así que esto no es tan replicable. Ahora, ¿qué complicaciones habían visto tanto la doctora Moguel como el doctor Sestari? Tosis, que pasa en unos días, tosis, afección de otros músculos extraoculares y hemorragias subconjuntivales. A nosotros nos ha tocado ver incluso endoftalmitis puede ocurrir, pero lo que más ocurre son tosis que pasan algunos días. Ahora vamos a la parte interesante que es cómo se colocan. Vamos aquí tenemos el video. Esto es la técnica del doctor Sestari, que es con la aguja larga. Vamos a ver, aquí vamos a mover el ojo para poder exponer el músculo al que le queremos colocar la toxina. Y vamos a ver cómo entra la aguja con facilidad. Vamos a ver, ahí vamos. Aquí lo malo es que el camarógrafo se movió un poco, pero así no nos aburrimos. Muy bien. Ahí está el músculo. Y ven cómo estamos pasando la aguja. Aquí ingresamos al músculo y hay que estar contando lo que estamos haciendo, porque uno solo ve la varilla. Es decir, aquí en el video solo se ve la varilla. Y aquí estamos inyectando. Y dense cuenta este detalle. Pareciera que solo metimos la aguja y la sacamos. Lo que ocurre es que como acertamos en el músculo, se distribuye alrededor del músculo, dentro de las vainas, la toxina botulínica. Por eso no vimos que se formara una burbuja. ¿Y qué pasa si se forma la burbuja? Pues si se forma la burbuja, resulta que no le dimos exactamente al músculo, pero igual funciona. Puede funcionar. Ahora, esta es la técnica de la doctora Moguel, donde no necesitamos agujas especiales. Solo una pinza con dientes. Perfecto. Entonces, ahí está el músculo. Sí, ahí estamos hablando de este músculo. Lo que no recuerdo es si esto le estaba haciendo el residente o lo hice yo, pero vamos a ver cómo agarramos el músculo. Miren cómo lo agarramos. Lo tenemos que tener bien prensado y recordar que vamos a pinchar no a nivel de las patas de la pinza, sino adelante. Tratamos de meterlo por las patas, lo vamos a topar con las patas. También tengo un video de un residente que está cometiendo ese error. ¿Se da cuenta? Ahí están los vasos. Y ahí están viendo dónde es. Y ahora sí lo vamos a agarrar. Ahí está, bien agarrado el músculo. ¿Se dan cuenta? Bien evidente.
¿Vieron? Se miraba dónde terminaban los vasos. Y ahora le vamos a colocar. Dense cuenta que vamos a colocar la aguja donde se termina la pinza. No lo vamos a colocar en la pinza o en las patas de la pinza, porque vamos a topar con la pinza, sino que donde se termina. Y ahí está. Ya lo pusimos. Si se dan cuenta, no vimos que se haya... Uy. Creo que se me va a acabar la batería. Así que vamos a hacer rápido. ¿Tenemos señal? Bueno. ¿Sí? Déjame chance un momento. Voy a ver si conecto esto. Sí. Bueno. Si se corta, ni modo. Si se corta, ya vimos lo importante. Y aquí está el error. Miren pues. Todo lo que dijimos que no se debe que hacer, aquí el residente nos va a hacer el favor de cometer todos esos errores para que vean cómo no se hace. Estamos con un residente enseñándole. Miren pues. Bueno, que lo miren, ahí van a ver cómo agarra, más o menos agarra el músculo y no lo agarra bien. Trata de ponerlo encima de la pinza y topa con la pinza y al final hace una gran burbuja porque no le pegó al músculo. Para mientras, mírenlo, ya les conté, voy a ver si conecto mi compu antes de que se apague. Vamos a ver pues. Ahí está lo que les estoy diciendo. No, ahí no va a poderse, ¿verdad? No se va a poder, o sea, no van a cometer ese error. Es adelante, es aquí, adelante, adelante donde está la pinza, no donde está la pinza. Adelantemos un poco. Creo que ahí le dimos, ahí sí al final, creo que la coloqué yo con la técnica de Sestari porque ya había cometido muchos errores del residente. Entonces, ¿sabes qué, mano? No. Hoy vos no. Le vamos a dar nosotros. Ahí está. Perfecto. Pero tenemos una buena idea de cómo se coloca y también de cómo no se coloca. Vale, sigamos. Miren, aquí tenemos un paciente que lo colocamos, quiero ver, uy. Este es un paciente que le colocamos en el oblicuo. En el oblicuo es más fácil. El oblicuo inferior, como ustedes saben, está arriba del recto inferior, está pegado a la conjuntiva. No tengo el video, pero es más fácil porque ustedes agarran la conjuntiva, la levantan inferotemporal y le dan. Miren acá, aquí tenemos un paciente con la sobreacción del oblicuo inferior, que pueden ver ustedes a su izquierda, y aquí vemos cómo ya no tiene la sobreacción. Esto parece arte de magia. Muy bien. Ahora, este es un artículo interesante, es por la gente de Harvard, pero estos fueron del Children's Hospital de Harvard, no es donde está el doctor Sestari, pero son de Harvard y tienen que ver. Son unos pocos artículos donde encontramos la comparación entre la toxina botulínica y la cirugía. Ellos, vamos a irnos porque también yo no tengo tanto tiempo, a las partes más importantes e interesantes. Fueron 49 niños con esotropia concomitante. Se compararon, a algunos se les hizo la cirugía, a otros se les puso la toxina botulínica y se les vio en un periodo de 18 meses. Ahora, en los pacientes que tenían estrabismo de novo, se curaron, o por lo menos pasaron los 18 meses sin estrabismo, que es lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que ocurrió? Ellos lo llaman la denervación química o quimodenervación, que es una forma sofisticada de decir que se produjo atrofia porque eran pacientes que estaban creciendo.
Nuevamente, esto es en los pacientes de 2 años de vida. Lo que vamos a mencionar es que en el estudio, la toxina botulínica fue al menos tan eficaz como la cirugía, pero más fácil de realizar. Vamos a irnos rápido. Ellos utilizaron dosis de 5 unidades, diluyeron el vial en 2 cc. Este estudio fue como en el 2014. Ahora lo estamos diluyendo en 1 cc para hacerlo más concentrado. Y al final, buenos resultados. Es decir, tenemos evidencia. Vamos a ver las conclusiones de ellos. Se conservó por más de 6 meses. Todo fue muy parecido. Conclusión, básicamente es muy semejante. No voy a entrar con detalles por asuntos de tiempo. Lo que ellos discutieron. Entonces, la conclusión de ellos es que la eficacia de la toxina botulínica para el estrabismo es específicamente buena para pequeñas desviaciones horizontales en adultos y para el tratamiento de desviaciones residuales después de cirugía de esotropia infantil y adquirida. No, perdón, esas son, bueno, aunque el efecto directo de la toxina botulínica sobre la unión neuromuscular se disipa en aproximadamente 3 meses, se ha demostrado que puede haber un efecto duradero sobre la alineación ocular. ¿En qué casos? Los que les dije, cuando tienen menos de 6 meses de instaurarse el estrabismo o en pacientes de 2 años de vida. Y el tratamiento con toxina botulínica tiene muchas ventajas sobre la cirugía. La principal es su facilidad. Sería bueno tener un estudio prospectivo multicéntrico y el estudio, básicamente, el de ellos, duró aproximadamente 18 meses. Entonces, muchos de sus pacientes se puede decir que pasaron los 18 meses con la alineación. ¿Por qué no dicen más de 18 meses? Porque el estudio terminó a los 18 meses. Pero en mi experiencia les puedo decir que esto es curativo. La mayoría de pacientes terminan con los ojos alineados tiempos muy prolongados o para siempre. A veces falla y a veces regresa, pero la mayoría terminan bien. Vamos a ver, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos platicado hasta ahora de la toxina botulínica? La toxina botulínica debe considerarse como una alternativa a la cirugía de estrabismo en el tratamiento de esotropias concomitantes de inicios agudos en niños de 2 años, y también en adultos. Se necesita estudios más amplios y más largos, a más largo plazo, para alcanzar un mejor papel o identificar mejor cómo utilizar la toxina botulínica, pero a estas alturas ya tenemos una buena idea de cómo utilizarla. La toxina botulínica es menos efectiva que la cirugía en tratamiento de estrabismos cuando se tiene más de 6 meses de instaurado el estrabismo, cosa que ya sabemos. Así que ya sabemos en quién utilizarlo, ya sabemos cómo utilizarlo, ya conocemos 2 técnicas fáciles para hacerlo y ahí estamos. Al que le interese el estrabismo, en el 2025 el CLADE, que es el Congreso Latinoamericano de Estrabismo, se va a realizar en la antigua Guatemala. De eso faltan 2 años, pero que esté interesado, que sepa que vamos a tener este evento. Ahora, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Yo, Carlos Dirijala. Carlos. Gusto, Primero que Carlos. nada, pues muchísimas gracias, no, por la clase, estuvo excelente. Pero una duda, las 5 unidades, también, si el estrabismo es muy pequeño, también se aplicarían 5 unidades, pues. Sí, sí. Sí, esto es algo interesante porque 5 basta, con 5 es suficiente. La teoría o lo que creemos es que con 5 unidades, debe ser posiblemente menos de 5 unidades, debilitas al músculo. Con 5 basta, 5 parejos con todos, no importa el tamaño. Cuando es muy grande, sí, 7.5, pero sí, 5, parejo. A diferencia de las tablas que tenemos de estrabismo, bueno, hay muchas formas de operar estrabismo. Digamos, en México tengo entendido que está mucho al tanteo, de ver qué tan duros están los músculos, así van operando. La escuela estadounidense es más como midiendo cuánto tiene de estrabismo, así es el retroimplante. Aquí más o menos es lo que hacemos. Hay distintas escuelas, pero
esto no es ni al tanteo, es 5 parejo. Si el estrabismo es de nuevo, funcionará. Si tiene 2 años, funcionará. Sí, es. La respuesta sí, 5 unidades. Veas lo que veas de estrabismo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hola doctor, buenas noches. Yo soy Tania, mucho gusto y felicidades por la plática. Yo tengo una pregunta. ¿El resultado varía en cuanto a endotropias y sobre todo mi duda es hacia las exotropias? Eh, ¿Qué resultado final tienen las exotropias? O sea, ¿qué porcentaje más o menos para darnos una idea tiene como resultado positivo poner Botox? Gracias. En mi experiencia, igual. Esotropia, exotropia y oblicuos. Igual. Lo mismo. Yo no he visto diferencia. Nuevamente, Ok. en estos casos, y yo lo repito y lo repito y lo repito para que quede bien claro, estrabismo que tiene 6 meses, menos de 6 meses de haberse instaurado, niño o adulto, o niño alrededor de 2 años de vida. O sea, que tiene año y medio, 2 años y unos cuantos meses, funciona. Excelente resultados. Gracias, doctor. Doc, disculpe, igual mucho gusto. Y gracias por sus grandes aportaciones. Completando la pregunta de Tania, de la doctora, en desviaciones verticales disociadas, ¿también se puede utilizar Botox y usted tiene alguna experiencia con eso? Vos estás hablando de la DBD, Sí, desviación vertical disociada. Mira, lo que pasa es que la DBD es un tema medio complejo, es medio misterioso. ¿Por qué ocurre la DBD? Como vos sabes, esto, vos miras al paciente, por lo general lo vemos en mesotropias, capaz ocluís el ojo y ves que está hacia arriba y tiene un poco de nistagmo. Entonces, se han sugerido muchas cosas y parece ser que el problema de la DBD no es a nivel local. La mayoría de autores, y yo creo que sí, la última vez que, bueno, la última vez no, ahora que fue el Congreso Nacional de Oftalmología en Guatemala, aquí estuvo Kenneth Wright, estuvimos discutiendo un poco de eso. Bueno, estuvimos en la mesa, ¿no? Él no dio una conferencia de esto. Eh, el problema parece que está a nivel de las conexiones en el tallo cerebral. El fascículo longitudinal medial es el que te hace los movimientos en yunta. Y la parte rostral del fascículo longitudinal medial es el que se encarga de los movimientos verticales. Parece que ahí está el problema, no a nivel local. Yo no tengo ninguna experiencia en DVD. Lo que sí, en DVD, Botox y DVD. DVD sí he visto mucho. Y sí hay vas a ver que hay muchas sugerencias de qué hacer con la DVD para eliminarla. Y cuando hay muchos tratamientos distintos para algo, pues que todo funciona o que ninguno funciona. Pero no tengo experiencia con toxina botulínica DVD. Sí con DVD y los resultados de la cirugía son más impredecibles, o se supone que son más impredecibles. Lo que me ha funcionado mejor para la DVD es el procedimiento de Faden. Eso es lo que me ha funcionado mejor a mí, pero conozco gente que tiene que ha tenido otras experiencias. Toxina botulínica y DVD, yo no tengo experiencia. Lo que sí estoy convencido de que no es a nivel local. Yo sí creo que es un problema a nivel del tallo. No sé si muchas eso contesta gracias, tu Doc. pregunta. Gracias, sí. Sí, ahí estamos. Una duda más, doctor. Sí, sí, claro, claro. Disculpe. Muchísimas gracias por la exposición y gracias por aclarar nuestras dudas. Mi duda sería, en casos de pacientes que lleguen a ser en varias ocasiones aplicada la insulina o que llegara a ser eh, en múltiples ocasiones y mayores de edad, ¿llegas a tener alguna menor, o usted ha visto en ese caso, un menor efecto de la toxina a dosis respuesta, digamos así? Vamos a ver si entiendo la pregunta. Vamos a ver. Me estás preguntando eh, si en los pacientes mayores la respuesta es menor. ¿Esa es la pregunta? ¿O Sí, o no? sea, si llega en este caso a pacientes que llegaron a tener múltiples aplicaciones y llegada a edad adulta, digamos así,
que llegara a múltiples volver a aplicaciones complicar. de la toxina. Sí, No, creo que tal vez algo tal vez no lo expliqué bien. En realidad, si tenés un estrabismo de nuevo y tenés menos de 6 meses, la toxina te debería curar. Si volvés a tener paresia, es otra paresia. O sea, está presentando un nuevo problema. ¿Sí? En mi experiencia, tanto en mayores o en jóvenes, el resultado es igual. Ahora, no, lo que yo no tengo es pacientes a los que constantemente les estoy colocando la toxina botulínica para estrabismo, porque se curan. Ahora, sí tengo pacientes descompensados de diabetes que han tenido una paresia, se recuperan de esa y tienen una nueva, pero no es la misma. No sé si queda claro el asunto. La respuesta es igual, o la respuesta yo la he visto igual en grandes, en gente muy mayor y gente joven. La respuesta es, en gente joven lo hemos usado más en pacientes que han tenido traumas y en gente ya pasadito de los 60 en diabéticos. Pero el resultado no veo que haya una diferencia significativa en pacientes mayores. Si hay alguien en el que sí he visto que no ha funcionado muy bien, es en pacientes con esclerosis múltiple. En mi experiencia, hay gente con esclerosis múltiple que le ha ido bien, pero a mí con esclerosis múltiple me ha ido re mal. Esos son los únicos que he visto que ha funcionado mal, esclerosis múltiple. Y creo que porque el problema es más neurológico que mecánico. No sé si eso contesta tu pregunta o seguís con alguna duda. no, de hecho sí, mal formulada mi pregunta, pero de hecho le tocó el tema de estas dos partes, sí, cierto, parte de diabetes y parte en casos de alteraciones en casos neuromusculares, esclerosis múltiple, sí. Muchas gracias, Sí, doctor. bien. ¿Una otra duda, pregunta, Buenas comentario? noches, doctor. Dígame. Gracias, doctor, por la ponencia. Tengo una duda con respecto a las parálisis. Por ejemplo, en el caso de parálisis del sexto par, yo sé que es algo complicado tratar este tipo de parálisis. ¿Cómo usted, según su experiencia, ha visto el uso de la toxina botulínica sobre el recto interno para disminuir, o sea, para permitir un poquito más de movilidad del globo ocular? Pues excelente, sí. Mira, cualquier músculo funciona muy bien. Yo ya le hice a todos los músculos, menos el recto superior. No le he puesto al recto superior porque está el párpado y está el oblicuo inferior abajo del recto superior. De ahí ya le puse a todos, con muy buenos resultados. Ahora, siempre y cuando, y repito esto una y otra vez, pacientes que tienen menos de 6 meses de tener su paresia o niños alrededor de 2 años de vida. Muy buenos resultados, muy buenos resultados. 2. Gracias, doctor. Ahí estamos. ¿Una otra duda, pregunta, comentario? Hola, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Me saluda ¿Qué Alejandra. tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Bien, bien, lo siento, doctor, pero me tuve que conectar un poquito tarde porque iba saliendo de cirugía, pero le agradezco mucho habernos dado esta clase para que los médicos residentes la recibieran. De verdad, le agradezco millones. Lástima que solo tuvimos esta clase, no cuando tuvimos la de estrabismo, pero si veo la accesibilidad con usted, pues espero que nos ayude también con otras ponencias. Sí, si hay algún tema que les interesa. O también, bueno, tal vez en otra ocasión les podemos hablar sobre el gancho que diseñamos. El doctor me apoyó en eso y algunos de los residentes de allá filmaron y creo que aquí está la residente que me ayudó, que estuvo conmigo en una cirugía con el doctor. Ya lo tenemos bien desarrollado. Tenemos esa conferencia interesante, lo del gancho este gancho para facilitar la cirugía de estrabismo. Tengo otra también que les puede interesar eh, sobre el diseño de instrumentos quirúrgicos en oftalmología. Entrevistamos al doctor Méndez, que diseñó el anillo de Méndez, comparamos qué hizo él, qué hice yo cuando yo diseñé mi gancho, qué hizo él cuando diseñó su instrumento, y sacamos algunas conclusiones. También eso es interesante.
también algo sobre microdosis Para para manejo de intravítreas. prematuros. Hicimos algunos estudios de esos que hicimos. Ok, doctor, ¿sabe qué sí le Sí, pediría? lo que hicimos fue para manejo prematuro. ¿Sabe dónde sí le pediría? Porque lástima que fue. Es manejo quirúrgico de estrabismo, porque la verdad, pues, obviamente eso es otra onda. Entonces, no sé si para diciembre tal vez nos pueda ayudar así como qué técnica es la que ocupa o cuál es la tablita, digamos, que a usted se le hace más factible, o si usted ha hecho su propia tablita de acuerdo a cuántas dioptrías prismáticas o cuánto es la desviación. Lo que Entonces, podemos con hacer esto es, sería más. digamos, Sí le agradecería millones. el curso, digamos, el curso allá en el IPC son 6 meses, ¿va? Pero podemos hablar sobre ciertas cosas importantes y ciertos detalles que sean útiles para la cirugía de estrabismo, podemos hablar, sí. Obviamente, lo Ok, mejor sería algo más largo, ¿ah? sí, Pero, entiendo. por supuesto, algunos puntos importantes y sobre todo mencionar algunas técnicas que pues no es que sean tan nuevas en general, pero se están utilizando más, como por ejemplo la aplicatura. En vez de hacer resecciones, la aplicatura. Hay otras que está haciendo el doctor, algunas del doctor, el doctor Kenneth Wright, como la colocación de banda de silicón para el oblicuo superior. Cosas así un poco novedosas y algunas generalidades sobre la cirugía de estrabismo en general. Sí, Ok, gracias, doctor. Le agradezco un montón y qué bueno que los chicos preguntaron, ¿verdad? Entonces, le agradezco millones, de verdad. está bien. Sí, o cualquier otro tema o algo, pues si me avisan con tiempo, pues no, puedo programar, lo miro y platicamos. Perfecto, doctor, le agradezco. Bueno, si usted quiere agregar algo más, pues si no, pues terminamos la sesión. Sí, dejémoslo ahí y cuando quieran también les hablo esto de los instrumentos quirúrgicos y el gancho que diseñamos. El doctor me apoyó en esto, así que le estoy agradecido, así que me gustaría hablar al respecto con sus muchachos. Ok, súper, doctor. Le agradezco. Pasen bonita noche, chicos. Nos vemos el día lunes en las siguientes clases. Entonces, cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, doctor. Bueno, Gracias. adiós. Muchas Gracias. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.